Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos el privilegio de estar delante de tu presencia, Señor, alabando, exaltando tu santo nombre, dándote a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, toda la alabanza, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Porque no hay Dios tan grande como tú, Señor, ni obras que igualen tus obras, Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por permitirnos cada mañana, Señor, comparecer delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, para darte a ti, Señor, toda la gloria, Señor. Bendecimos en esta hora, Señor, estos medios digitales a través de los cuales nos permites, oh Dios del cielo, unirnos en el Espíritu, Señor, para estar contigo, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor, oh Dios del cielo, alabando y exaltando tu santo y precioso nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres hacedor de maravilla, Dios de la gloria. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias por permitirnos cada mañana, Señor, el privilegio de estar contigo, el privilegio, Señor, de presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es nuestro culto racional, nuestra ofrenda viva, Señor, que te ofrecemos a ti, Señor, cada mañana. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos dirija, Señor, en esta mañana a través de tu bendita palabra, Señor. Alabamos y te damos toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, muy buenos días. Saludamos en esta hora a todos los que están allí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de YouTube. No sin antes recordarles la invitación a que se suscriban a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube, para que tengan pues igualmente acceso a nuestras transmisiones. Saludamos especialmente a todos los que están allí en Maryland, en el área de Virginia, toda el área del DMV, también en Pensilvania, allí en Colombia, en Ecuador, y bueno, todos los que por ahí nos envían notificaciones de sintonía pues de nuestras transmisiones. Un saludo pero muy, muy especial para todos y cada uno de ustedes. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes una meditación de este tiempo devocional. Le hemos titulado Dios está sobre todo. Dios está en control de todo. Y quiero tomar como base, como referencia bíblica, el Salmo 83, un salmo poderoso, el Salmo 83. Definitivamente este salmo pues, nos habla de una oración, ¿cierto? Que el pueblo, que el salmista en este caso, este es un salmo, pareciera que fuera de David, pero no es de David, no es del rey David, porque es un salmo que habla de la protección de Dios, de la defensa de Dios. Y a veces pensamos que cuando leemos solamente el salmo, pensamos que se lo atribuimos al rey David, pero no es del rey David este salmo. Este salmo es del salmista Asaf. Y recordemos que Asaf fue este salmista que
definitivamente dirigía la alabanza. Él era un director de alabanza. Y encontramos de que este hombre tiene varias situaciones que nos enseñan mucho acerca de cuando nosotros bajamos la mirada del Señor, cuando nosotros realmente nos desconectamos de Dios y comenzamos a vernos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Y entonces comenzamos muchas veces a lamentarnos del hecho de conocer a Dios y definitivamente entró en un tiempo bastante complicado para su vida, bastante difícil, que nos enseña que cuando nosotros perdemos de vista las promesas de Dios y nos ponemos a mirar la situación que viven las personas que no conocen del Señor, que no sirven al Señor, que no buscan al Señor, entonces entramos como en ese desánimo, en ese desaliento, como efectivamente le pasó aquí al salmista. Y al ver la prosperidad de aquella gente impía que no buscaba al Señor, que no creía en el Señor, y llegó a pensar en alguna ocasión que era en vano el haber conocido a Dios, que era en vano el haber consagrado su vida a Dios. Pero dice este salmista que hasta que entró en el santuario pudo comprender el final de esas personas a las cuales él estaba en cierta forma admirando. Eh, pero bueno, no nos vamos a referir hoy a esta experiencia del salmista, sino que hago referencia al autor de este salmo, porque va a ser un salmo que cuando usted lo lee, cuando usted lo estudia, cuando usted lo analiza, lo medita, se puede encontrar, eh, se puede encontrar con situaciones, se puede ver reflejadas situaciones que estamos viviendo, que está viviendo el mundo en el presente. Tenemos una guerra que explotó hace ya, va para casi 2 semanas, ¿cierto? La guerra de Israel con este grupo terrorista Hamas, ¿cierto? Allí en toda la franja de Gaza, en la Tierra Santa, que fueron atacados, que fueron atacados de una manera sorpresiva por este enemigo. Y quiero que vayamos pues entonces a la Biblia, este Salmo 83, el Salmo 83 precisamente, que es el Salmo al cual quiero hacer referencia. Y este Salmo eh, 83 se constituye como en un lamento general, en un lamento nacional. El pueblo de Israel durante toda su existencia ha tenido problemas, ha tenido conflictos, ha tenido guerras, ha tenido que enfrentar pero muchas situaciones difíciles. Ha tenido que enfrentar a muchos enemigos y muy poderosos. Este salmo es un lamento nacional que cambia los clamores y las imprecaciones de un pueblo que con su angustia, ¿cierto? Con angustia y confianza mira cómo se confabulan los enemigos, cómo maquinan los enemigos por su destrucción, cómo se unen los enemigos tratando de buscar siempre hacer daño y hacer mal y sobre todo pues pensando fijamente en la destrucción del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, son las imprecaciones de un pueblo que con angustia y confianza miran cómo se unen sus enemigos, los enemigos de Dios, con la única meta de qué, de aplastar a su pueblo, de desaparecer, porque esa es la consigna y eso es lo que está consignado, ¿cierto? En su constitución, digamos, en la razón de ser, en el objetivo, en la visión, ¿cierto? De algunos de estos pueblos lleva implícita la destrucción, la desaparición del Estado de Israel, del pueblo de Israel. Es como toda oración de lamento, este Salmo 83 comienza con un clamor muy intenso que invoca la presencia de Dios, la presencia divina, para luego dar paso a palabras de confianza, palabras que reconocen el poder de Dios, que reconocen el poder
no solamente de Dios, porque el poder de Dios es de siempre, el poder histórico de Dios. Cuando el pueblo de Israel libró cruentas batallas con ejércitos supremamente poderosos, muy superiores en número y en poder que el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel. Y lo vemos en diferentes eventos a lo largo de toda la palabra del Señor. Recordemos que eh, cuando Abraham tiene que enfrentarse a tres poderosos reyes, siendo Abraham un hombre que no era un hombre de guerra, cuando fue cautivo su sobrino Lot, que fue llevado cautivo, pues a Abraham le toca enfrentar a estos poderosos reyes. Y los enfrentó con qué? Con su gente, con pastores, labradores de la tierra, sirvientes de su casa. Entonces, con este grupo digamos, un ejército de autodefensa, digámoslo así en este caso, en el buen sentido de la palabra, porque él no tenía ejército, porque no era un hombre de guerra, y vemos cómo Abraham se enfrenta a estos poderosos reyes y los vence, ¿sí? Les da una derrota y bueno, detrás de esa inminente derrota que podía recibir Abraham, ¿cierto? Dios le dio la victoria y pudo vencer pues a estos reyes. Encontramos textos como en el libro de Jueces, ¿cierto? Cuando los madianitas tenían azotado y asolados al pueblo de Israel, pues Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Eso está en el capítulo 6 de Jueces, capítulo 6, 7 y 8, narra esa historia. Sería bueno, y es una invitación que yo le hago de una manera muy cordial en este tiempo donde hay tanta información, donde hay tanta especulación, donde hay tanta noticia falsa, donde hay tanta especulación, que usted no caiga, no caigamos en la trampa, en las redes del enemigo que quiere confundir, ¿sí? El enemigo, el lema del enemigo es confunde y reinarás, ¿sí? Si confunden al pueblo, si confunden la opinión pública, si confunden a las personas van a reinar. Y esta estrategia de Satanás es una estrategia satánica, la de la confusión, ¿sí? El sembrar la duda, el sembrar la incertidumbre en las personas. La duda que le sembró a Eva la llevó a pecar contra Dios, a desconfiar de Dios. Y hoy podemos ver cómo mucha gente pues se ha tomado, digamos, la atribución, digámoslo así, de levantar juicio, de señalar, de condenar, ¿sí? Abiertamente, de tomar partido en este conflicto. Y los cristianos no somos la excepción, porque podemos parcializarnos y podemos caer en el error de apasionarnos tanto que vamos a proferir palabras necias, palabras muchas veces insultantes, palabras de maldición, muchas veces hacia el uno o el otro actor del conflicto. Y nosotros no estamos para eso. Como pueblo de Dios, este es un tiempo de qué? De orar. Orar por el mundo. Orar por la conversión aún de los enemigos del pueblo de Dios. Y no podemos caer en el error de estar apasionadamente eh, profiriendo palabras de maldición. Recordemos que la Biblia nos narra que cuando se disputaba, cuando Satanás disputaba, ¿cierto? Con el ángel Gabriel, el cuerpo de Moisés, ¿sí? Dice que este arcángel no se atrevió a proferir palabra de maldición sobre Satanás. No lo maldijo, ¿sí? Sino que sus palabras, ¿cuáles fueron? Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. Sí, pero hoy vemos muchas personas cristianas y muchas personas en las redes sociales tomando partido. Y vemos cómo en el mundo se ha levantado una oleada de resentimiento y de odio, ¿cierto? De un pueblo hacia el otro, ¿sí? Vemos el antisemitismo que se ha propagado y que se ha incendiado durante estos tiempos a raíz de este conflicto que se está viviendo.
Nosotros no podemos como cristianos caer en ese juego de Satanás, en ese juego del enemigo que quiere realmente sembrar el odio y que el odio se acreciente y que siembre la anarquía y que el conflicto pues vaya a una escala mayor, como lo estamos viendo, ¿cierto? De que cada vez son más naciones las que están participando. Naciones que tradicionalmente han sido, digámoslo así, muy respetuosos, muy condescendientes y muy considerados con el pueblo de Israel por todo lo que ha tenido que padecer a lo largo de la historia. Los vemos hoy en día con gobiernos que han venido cambiando, gobiernos que están realmente, que les ha costado reconocer, que les ha costado condenar, digamos, estos actos terroristas y simplemente de una manera sorprendente están tomando partido, ¿cierto? Se están volviendo muchas veces, digamos, como reconociendo, digámoslo así, y justificando muchas veces estos actos criminales. Entonces, encontramos aquí que en este salmo, la principal eh, comunicación, digámoslo así, lo que comunica este Salmo 83 es confianza, la confianza que tiene el pueblo de Dios en su presencia, en su capacidad de poder hacer frente, ¿sí? De que Dios puede hacer frente y que puede humillar y juzgar esas alianzas que se levantan contra su pueblo. Y, y cuando hablamos en contra de su pueblo, sino que es en contra de Dios también, ¿sí? Porque el que ataca, digámoslo así, al pueblo de Dios está atacando a Dios. Es como cuando a usted le están maltratando a su hijo o a su hija. Usted siente que esa agresión está recibiéndolo usted. Y usted no se va a quedar quieto, usted va a reaccionar, usted va a defender, usted va a salir al paso y va a defender a su hijo. Bueno, querámoslo o no, querámoslo entender y lo quiera entender el mundo o no lo quiera entender o no lo quiera reconocer. Israel es el pueblo escogido de Dios en su soberanía, porque Dios es soberano, porque Dios es poderoso, porque Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Así que, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y qué es el hombre para que pueda levantar el dedo señalador y juzgar a Dios por lo que él ha determinado? La voluntad de Dios es perfecta y nosotros no somos quienes para condenar ni juzgar. Pero vemos hoy en día que mucha gente está levantando el dedo señalador hacia Dios, ¿sí? Al no reconocer, digámoslo así, su voluntad al escoger un pueblo. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, Jehová os ha escogido, ¿sí? Los ha escogido, no por ser la más grande y la más poderosa y la más buena de todas las naciones de la tierra. No, Dios los escogió porque ellos eran los más pequeños, los más insignificantes de toda la tierra. Ese era el pueblo de Israel, el cual Dios quiso escoger para poner en él su nombre y mostrar su gloria y su poder y de esa manera pues bendecir a toda la humanidad. Porque a Israel viene la bendición, viene la salvación para el mundo, ¿sí? Entonces, en este sentido, el pueblo que canta este salmo, reza este salmo, que lo canta, sabe que Dios es altísimo, que su poder supera, ¿cierto?, a todas las fuerzas que haya en el mundo, que su poder y su dominio está sobre todas las cosas. Por eso este tema lo hemos titulado Dios está sobre todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas. Entonces, en una frase sencilla, el tema de este salmo se puede resumir de la siguiente manera. Dios está sobre todo. Dios está sobre todo. Un episodio donde un rey buscó a un profeta medio corrupto, profeta Balaam.
¿Recuerdan? Eh, este profeta fue eh, llamado, ¿cierto? Y fue sobornado, le dieron paga para que maldijera al pueblo de Israel, para que lo maldijera. Y este profeta medio corrupto buscó la forma de ganarse ese dinero, pero en su confrontación y en su lucha interna, Dios le habló, ¿sí? Dios le habló. Y Dios le habló a este hombre a través de un animal, una bestia, una burra le habló, por la terquedad y la obstinación de este profeta, ¿sí? Y el acuerdo era de que este profeta tenía que maldecir a Israel, tenía que maldecir al pueblo de Dios. Pero finalmente él puede darse cuenta de que no podía hacerlo, porque lo que Dios ha determinado bendecir, nadie lo puede maldecir. Y recordemos las promesas que Dios le dio a Abraham cuando le llamó de Ur de los Caldeos. Y el pacto que Dios concretó con Abraham fue ese: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. A lo largo de la historia, muchas personas pues se han enfrentado, se han tenido que confrontar con Dios por el solo hecho de que de maldecir, de buscar el mal del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y han sufrido las consecuencias. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esa fue la promesa. El hecho de que usted crea, de que la persona crea o no crea en Dios, no lo exime de, de esta sentencia que Dios ha determinado. Entonces, recordemos, Dios está sobre todas las cosas, sobre todo. Miremos entonces, este salmo dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Una oración, quizá en un momento de desesperación y de angustia que estaba viviendo el salmista, que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces, en esta oración del Salmo 83, con una clara invocación de Dios y un urgente llamado que a la acción de Dios, a la acción de Dios. Hay momentos en que Dios se queda quieto, porque muchas veces estas situaciones, estas circunstancias, Dios de una u otra manera las permite para llamar la atención del pueblo. Cuando nosotros estamos pasando por aflicción o por pruebas o dificultades, muchas veces obedece a nuestra desobediencia, a nuestra terquedad, al habernos alejado de Dios, al comenzar a confiar en nuestras fuerzas y a confiar en otras cosas, en otros dioses que muchas veces nos levantamos, como el pueblo de Israel muchas veces levantó dioses o se fue a adorar dioses ajenos, dioses extraños, dioses de otras naciones. Y Dios permitió muchas veces que los enemigos se levantaran contra ellos y los oprimieran y los explotaran y los robaran y los desposeyeran de sus tierras, de sus ganados. Aún sus mujeres y sus niños muchas veces fueron cautivos. ¿Pero por qué? Por haberse apartado de Dios, por haberse olvidado. Y entonces aquí está diciendo: oh Dios, no guardes silencio, no calles ni te estés quieto. Es expresiones que de por sí anticipan la naturaleza urgente de una crisis que está viviendo. Y yo pienso que en este momento el pueblo de Israel, el pueblo judío, en todo el mundo tiene que estarse haciendo una pregunta, ¿sí? No por qué está pasando esto, sino para qué. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Por qué Dios permitió de una u otra manera esta situación? Y no es sino mirar los escenarios, no es sino mirar el panorama presente y en el tiempo del conflicto y el tiempo anterior al conflicto. ¿Cuál era el comportamiento? Y vemos que la nación de Israel, eh, el pueblo de Israel como tal, pensamos muchas veces que es el pueblo de Israel, que todo el mundo allá ora y que todo el mundo allá reverencia a Dios. No, no, porque
Recordemos que Israel, en medio de todo ese sector del Medio Oriente, es como algo raro, como algo diferente. Y por eso pues, se gana la animadversión, el odio, el resentimiento de sus vecinos, porque ellos tienen un comportamiento, su cultura eh, es completamente diferente. Israel es un país como, digamos, con mucha influencia occidental, ¿sí? Europea, y entonces se les mira así. Y eso, pues de una u otra manera, pues les ha servido para qué? Para prosperar, progresar. Por eso se constituyó una tremenda potencia. Pero al mismo tiempo, como han entrado tantas cosas que las han aprovechado para su bien, también han sido influenciados por la cultura, por el pecado, por la depravación, ¿sí? Donde hay mucho libertinaje. Es la única democracia que hay en ese sector. Y, y, esa democracia, en cierta forma, pues muchas veces puede jugar hasta en contra, porque ese tipo de democracia, cuando no está bien concebida, pues da rienda suelta o da paso a una depravación, a un libertinaje, como lo vemos ahí. En muchos lugares allá se celebran muchos festivales, incluso aquellos jóvenes, aquella cantidad de jóvenes que fueron asesinados, estaban en un carnaval, en un festival de música electrónica, festival que dura varios días. Imagínense pues todo lo que estaba aconteciendo en ese entorno de alcohol, de drogas y de libertinaje, ¿sí? Y, y según las imágenes, pues vemos que ellos estaban ahí en medio de ese campamento, digámoslo así, estaban danzando alrededor de una imagen de un Dios, no sé qué Dios sea, pero sabemos que Dios es un Dios celoso. Y entonces, volviendo entonces a este salmo, el motivo de este salmo lo encontramos aquí, el motivo de esta oración. ¿Sí? Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, no te estés quieto. ¿Por qué el salmista está orando así? Dice en el versículo 2, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámosla para que no sean nación. ¿A qué se le parece esto? ¿Sí? Para que no sean pueblo, para que no sean nación, para que no existan. Porque según los enemigos muchos no quieren. Y el sueño, y ellos viven solamente pensando con ese pensamiento fijado en su mente y en su corazón, que es borrar del mapa, borrar de la existencia al pueblo de Israel. Dice, venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas de Moab, los agarenos de Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Todos estos nombres que está aquí, esta lista, pues son pueblos, son naciones, ¿sí? Que están alrededor de Israel, ¿sí? Y que durante toda la historia han tenido confrontaciones, han tenido guerras con Israel. Ahí se mencionan los filisteos. ¿Los filisteos quiénes son? Bueno, ¿quiénes vendrían siendo los filisteos hoy en día? Pues Palestina. ¿Sí? De ahí viene esta palabra, Palestina, de esta palabra, de esta palabra griega, filisteo. ¿Sí? Dice, y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. ¿Sí? Y vemos todo lo que se está confabulando en este tiempo y siempre se ha confabulado. Lo que pasa es que este conflicto pues va a acelerar un poco
la alianza de estas naciones, ¿cierto? Que han sido históricamente enemigos del pueblo de Israel. Dice, también el asirio se ha juntado con ellos. Sirven, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Sí? Sirven de brazo a los hijos de Lot. Dice, en estos versículos vemos que el motivo tras la oración de este salmo, del salmista Asaf en este caso, corresponde pues a la premura de una invasión cercana, de una invasión cercana. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Estaban siendo amenazados, estaban siendo asediados y entonces surge esta oración, una oración pidiendo la ayuda de Dios, pidiendo la intervención de Dios. Entonces el salmista describe escribe a los invasores como feroces enemigos de Dios mismo, ¿sí? Feroces enemigos de Dios como naciones que hacen sonar sus armas contra el pueblo de Dios. Hacen sonar sus armas contra el pueblo de Dios. Como hombres rebeldes que alzan cabeza en señal de irreverencia. No es sino ver la postura de estas personas en sus protestas, en sus manifestaciones, no solamente allá en la Franja de Gaza, no solamente allí en el Oriente Medio, sino en todo el mundo. Porque no nos podemos olvidar de que pues, estas personas han emigrado a muchos lugares del mundo. Aquí en Estados Unidos hay una colonia muy grande y se están manifestando de una manera sorprendente, no, sino masiva en muchas ciudades de aquí en los Estados Unidos. Y, y todo esto debe ser motivo de oración del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, de los cristianos como tal, llámese católico, llámese evangélico, llámese, bueno, de la denominación que sea. Estamos llamados a orar. Porque recuerden que muchos de ellos han convocado a una, ¿qué? A una guerra santa, a una guerra santa, la intifada, es la guerra santa. Ellos proclaman, donde quieren destruir a todos los infieles, donde quieren destruir a todos los que no son de su credo, de su creencia. Y entonces todos, de una u otra manera, nos constituimos en enemigos para ellos. Y bueno, toda esta gente pues está en diferentes lugares del mundo y por eso las manifestaciones y las marchas multitudinarias que se han presentado y se siguen presentando. Y el mundo está en este momentico en una incertidumbre. ¿Qué puede pasar? Por eso le invito a que invierta, disponga más tiempo para orar por esta situación y metas en la Biblia, lea la Biblia, vaya y consulte la Biblia. ¿Sí? Hoy por hoy los medios de comunicación, muchos están parcializados. No, hay mucha noticia falsa, hay mucha especulación en el ambiente. Y vuelvo y repito, ¿estrategia de quién? Del enemigo. El enemigo que quiere confundir, sembrar la confusión, porque en medio de la confusión, entonces él sale ganando. Él sale ganando, así que no se deje confundir, no se deje apasionar, no crea todo lo que le llega a su teléfono, no crea todos los mensajes que recibe, no crea en todos los videos que publican, ¿sí? Porque para fabricar noticias y para fabricar situaciones, para eso está la inteligencia artificial, para eso están los estudios donde se graban escenas acomodadas, ¿cierto? Hay un famoso estudio que se llama Bollywood. Ahora usted lo busque allí en internet, que es Bollywood, como de Hollywood, ¿cierto? Pero es Bollywood, donde hay actores, donde se filman y esto se transmite al mundo como si fuera real, como si fueran eventos que están sucediendo en el momento. Y hay situaciones, hay una situación en particular donde llevan a una persona que supuestamente está muerta, que supuestamente la mató el ejército de Israel, y la llevan en la camilla, como ellos transportan pues allá a sus fallecidos. Y llevan a este hombre en esa camilla
y en ese momento como que escuchan unos disparos y entonces parece que eran disparos de verdad del ejército de Israel y entonces estos salen, tiran esa camilla y este hombre cayó por allá, el muerto cayó por allá y los que lo llevaban salieron corriendo. Y el momentico, el hombre que llevaban en la camilla se levantó, se sacudió y salió a correr también. Entonces son escenas, son estudios y muchos de ellos son actores, actores que no quiero decir que todo sea generalizado, que todo sea igualmente un montaje, no, sino que para crear noticias falsas hay también gente, hay también agencias, hay también estudios. Así que, y todos los medios de comunicación, créanme que no están transmitiendo objetivamente, muchos están parcializados, muchos están a favor del uno y el otro. Así que la mejor fuente de información que usted puede encontrar, la encuentra aquí en la Biblia. Métase en la palabra del Señor, estudie la historia bíblica, el relato bíblico, la historia de estos pueblos, de dónde viene, cómo comenzó el conflicto. ¿Sí? Porque muchos se limitan a lo que sucedió del 48 para acá, de 1948, donde la nación de Israel fue establecida y se dio la declaración de las Naciones Unidas. Y entonces toman como referencia eso, ¿sí? Y entonces se olvidan de la historia, se olvidan de los antecedentes de todo este conflicto. Entonces es muy importante que nosotros veamos, ¿cierto? Lo que nos dice la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La Biblia es un documento, ¿sí? Confiable, un documento donde se registran los hechos, los acontecimientos, donde Dios ha estado allí presente interviniendo y donde el pueblo de Israel está allí presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Recordemos que la nación de Israel comienza, ¿cierto? Precisamente con Jacob, el nieto de Abraham. ¿Sí? Cuando fueron llevados cautivos, cuando fueron por fruto de la necesidad, de la hambruna, tuvieron que ir a Egipto, donde estaba José, que había sido llevado cautivo, que había sido vendido como esclavo. Y ellos se ven obligados a ir a comprar alimentos, porque Egipto era el único lugar donde, de la tierra donde había alimentos, donde había comida. Y allá fueron ellos a comprar los alimentos y allá pues la historia se muestra de que ya en ese tiempo pues José había sido ya exaltado a ser el gobernador de Egipto, ¿sí? El segundo hombre más importante de Egipto, y allí hubo pues, la preservación de la tribu de Jacob, de los hijos de Jacob, pues tienen alimento y allí les entregan las tierras de Gosén y allí se multiplican y allí crece y allí comienza la nación de hebrea, la nación de Israel. Bueno, después de 430 años salen, tienen que salir, ¿cierto? Porque ya las situaciones cambiaron en Egipto. El faraón ya no era el mismo, el faraón que conoció y que exaltó y que nombró a José como su segundo a bordo, ya había muerto y viene otro faraón que no conocía a José y este comienza a oprimir al pueblo y comienza a maltratar al pueblo hasta que al fin Dios levanta a Moisés como, como su libertador. Y entonces, de esa manera el pueblo de Israel, ¿cierto? Trasega por el desierto durante 40 años, ¿sí? Hasta que ya con Josué, de la muerte de Moisés, porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por desobedecer, por representar muy mal a Dios por un asunto de ira, eh, ellos entran a poseer la tierra. La tierra no estaba desocupada. Ellos tienen que enfrentar a muchos enemigos, a muchos pueblos que habían allí, ¿cierto? Invasores de esa tierra. Así que es necesario remontarnos a la historia bíblica, a lo que narra la Biblia,
y de esa manera usted va a poder encontrar una explicación, explicación eh, y podrá hacer usted un análisis más consciente de lo que está pasando, de por qué están sucediendo estas cosas y por qué han sucedido, y aún usted podrá ver cuál será el final de esta, digámoslo así, entre comillas, película de lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Vaya a la Biblia, lea la Biblia y no se deje enredar tanto la cabeza por tanta especulación, tanta noticia falsa que circula a través de la internet, y no deje que su corazón se parcialice, se polarice y se llene de odio ni resentimiento, porque mucha gente se ha llenado de odio hacia el pueblo de Israel, ¿cierto? Y lo está condenando y lo están blasfemando, están insultando, ¿sí? Y resulta de que pues sabemos que Dios está allí en medio de todo. Así que no se deje seducir por el enemigo, no se deje enredar la cabeza, no se deje confundir, y más bien ore al Señor y pídale al Espíritu Santo que le abra el entendimiento, y de esa manera usted podrá tomar más bien la actitud de interceder tanto por los unos y por los otros, porque nuestra oración tiene que ser y tiene que ir enfocada a orar por, por todos los hombres. Entonces, es importante que nosotros, como cristianos, tomemos el lugar, ¿cierto?, que tomó Moisés, que tomó Abraham, ¿cierto?, de interceder. El Señor Jesucristo, nuestro intercesor, está allí a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, por los hombres, para que vengan al arrepentimiento. Así que yo le dejo con esta motivación, ¿sí? Saque tiempo y comience a leer, mirar en la Biblia lo que nos habla la palabra del Señor, y pida al Espíritu Santo que le lleve, que le abra el entendimiento y pueda comprender por revelación del Santo Espíritu de Dios lo que está aconteciendo. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Nosotros te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Señor, porque nos permites en este tiempo, Señor, ser conscientes y poder comprender, entender, Señor, que estamos viviendo tiempos, los tiempos finales, Señor, porque todas las profecías se han cumplido, Señor, se han cumplido, Señor, a cabalidad, se han cumplido en el tiempo tuyo, Señor, y sabemos que hay acontecimientos profetizados que están por acontecer, Señor, y que pueden suceder de un momento a otro, Señor. Por eso tú nos llamas a estar percibidos, a estar velando, a estar, oh Dios, conscientes, Papá Dios del cielo. Gracias, Dios del cielo, te damos por el pueblo de Israel, el pueblo que tú escogiste. Y oramos, Señor, por ellos, para que vengan, Señor, al arrepentimiento, para que ellos, Señor, reconozcan a Jesucristo como el Mesías que vino hace 2000 años, pero que ellos no le reconocieron, porque a los suyos vino, mas ellos no le reconocieron, no le recibieron. Y por la actitud de ellos, usted y yo fuimos beneficiados. Por eso nuestro deber es orar por ellos, orar para que los ojos del entendimiento les sean abiertos. Y oramos también aún por los enemigos del pueblo de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo nos exhorta a orar por los enemigos. Oíste que fue dicho, ¿sí? Maldecirás a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente, era la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Gracias, Dios del cielo. Gracias porque tú eres el Dios de amor, porque tú eres el Dios de paz, pero también eres el Dios de justicia, Señor.
Tú eres amor, pero también eres fuego consumidor. Por eso oramos, Señor, para que todos ellos, Señor, judíos, árabes, oh Dios del cielo, te puedan conocer a ti, Señor, y te puedan reconocer. Para que ellos también, Señor, sean salvos, Señor. Porque la salvación viene, Señor, viene de allí, Señor. Al tú enviar a tu Hijo, Señor, a nacer allí en ese humilde pesebre, Señor. Te damos gracias, Dios del cielo, porque la sangre de Jesucristo es suficientemente poderosa para salvar, Señor, a todos los hombres, a toda la humanidad. Gracias, Dios del cielo. Te alabamos y te bendecimos y seguiremos orando, Señor, clamando a ti por la salvación del mundo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recuerde que hoy 6 de la tarde, esperamos en nuestro tiempo de iglesia en casa para que continuemos pues hablando, continuemos meditando en la palabra del Señor, en las situaciones y en las circunstancias que está viviendo el mundo en este tiempo. No podemos abstraernos de la situación que está viviendo el mundo, tenemos que interesarnos más. La mejor manera de interesarnos y participar es a través de la oración. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos entonces a las 6 de la tarde. Feliz día.